Entonces, Padre, en el nombre de Cristo, nuevamente venimos delante de ti, Señor, porque si algo queremos disfrutar es estar en tu presencia. Pero ahora queremos ponernos delante de ti, Señor, también para que tú nos enseñes el camino por el cual debemos de andar. Nos enseñes el camino, Señor, para poder meditar siempre en tu buena palabra, para poder desarrollarnos, para poder crecer, para poder animarnos y animar también a otros, Señor, porque nuestro objetivo es ir en pos de los demás que necesitan de ti. Y así como tú nos has llenado, pues compartir de lo que tú nos has dado, compartir con los que también tienen necesidad. En el nombre de Cristo te agradecemos, Señor, por el bienestar con el que tú nos das. Sabemos que siempre hay pruebas, sabemos que siempre hay, Señor, situaciones de vida difíciles, pero de todas ellas tú nos has librado y te queremos agradecer por ello. Y este tiempo lo queremos poner en tus manos para honrarte a ti, porque es preparación para el servicio, preparación, Señor, para poder seguir desarrollándonos, creciéndonos, primeramente como hijos y segundo para poder edificar también a otros, así como hemos sido edificados nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo nos ponemos en tus manos y que tu palabra llegue no solo a nuestra mente y corazón, sino que baje a nuestros pies y a nuestras manos y seamos completamente hombres y mujeres llenos de ti, que trabajan y viven para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Acompáñeme entonces, hermano, aquí al Salmo 119, 59. Dice ahí la palabra del Señor. Me puse a pensar, dice el Salmo 119, 59, me puse a pensar en mi conducta y volví a obedecer tus mandamientos. Bueno, esta es la versión Dios habla hoy, dice un poquito diferente a una versión Reina Valera o las Américas que normalmente leemos, pero me gustó este texto, me gustó la forma en que lo plantea esta versión de la Biblia. Dice, me puse a pensar en mi conducta. Y bueno, cuando se puso a pensar en su conducta, ¿qué es lo que encontró? Pues que se estaba yendo fuera del camino que el Señor lo quería tener, y por eso dice ahí, volví a obedecer tus mandamientos. Entonces, ¿de qué es lo que quiero o qué es lo que quiero que hablemos hoy en la noche? Bueno, nuestro pastor nos enseñó o nos habló mucho, nos habló el domingo anterior, no este recién pasado, sino que el antepasado. ¿Se acuerda de qué habló el pastor? Acerca de volver, de retornar, hablando de la palabra shuv en hebreo, retornar a las bases. ¿Y en qué función lo vio él? Retornando a las bases, obviamente sobre los dones del Espíritu Santo. Ahora, tomando ese punto, yo quiero hablar acerca de retornando siempre a las bases. Ahora, quiero mostrarle a qué base quiero que retornemos. Solo que se lo voy a mostrar con una anécdota. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llama el trofeo de la NFL, la liga de fútbol, no soccer, sino que la liga de fútbol americano en Estados Unidos? Bueno, Super Bowl es el evento, sí. Vincent Lombardi, exactamente, así se llama. Ahora, ¿por qué me llamó la atención? Mira que él sabe de fútbol americano. ¿Por qué me llamó la atención? Bueno, esa es otra pregunta, pues no lo vamos a hacer ahorita. ¿Por qué les digo yo de este hombre, Vince Lombardi? Bueno, el trofeo se llama Vince Lombardi porque es un connotado entrenador americano de la liga y por los hechos que él realizó. Pero estuve leyendo una anécdota muy particular de él. Resulta que su equipo una noche jugó de manera desastrosa. No giraban bien los jugadores, la delantera no pudo contra la defensa del rival, los defensas no pudieron contra los delanteros rivales, no ganaban pases. Bueno, fue un desastre el partido. Entonces el señor Lombardi se acercó a sus jugadores en el camerino y les dijo, hoy jugamos desastrosamente, mañana en la tarde nos vamos a entrenar, quiero platicar con ustedes. Y todos los jugadores se sorprendieron. Bueno, dijeron, está bien. Al día siguiente se reunieron en su lugar ahí de donde pueden platicar ellos, y entonces llegó el hombre con una funda. Y entonces se paró delante de los jugadores y les dijo, les voy a enseñar las bases del juego. Entonces sacó de la funda un balón de fútbol, ese ovalado que parece huevito aplastado, ¿verdad?
Entonces él les dijo, señores, este es un balón de fútbol americano. Entonces los jugadores se quedaron viendo y se empezaron a reír algunos y creyeron que el hombre estaba bromeando. Y entonces uno que otro le dijo, señor coach, entrenador, pero nosotros sabemos que eso es un jugador, que ese es un balón de fútbol americano. Entonces él les dijo, bueno, a mí me parece que no, porque así como jugaron ayer, ustedes no entienden para qué es este objeto. Entonces yo quiero decirles que este es un balón de fútbol americano. Préstame tu Biblia, por favor. Entonces, usando la ilustración del señor Lombardi, yo quiero decirles hoy a ustedes, esta es la Biblia. Y necesitamos aprender para qué nos dejó el Señor la Biblia. Sí, hermano, para estudiarla, porque queremos ser sabiondos en la Biblia. El Señor no quiere sabiondos bíblicos. Tampoco quiere que no la conozca, desde luego. Él quiere que seamos estudiantes bíblicos. Pero Él quiere ir más allá con nosotros con la palabra. Y eso es lo que quiero ilustrarles hoy, ¿verdad? Porque en el tiempo moderno actual en el que estamos viviendo, ¿qué es lo que ocurre? Estamos descuidando la lectura bíblica. Y usted me puede decir, hermano, yo soy de los que leo 10 capítulos diarios de la Biblia. Si usted lo hace, lo felicito. Excelente, que tome el tiempo para hacerlo. Aparte de que para leer 10 capítulos le va a tomar más o menos una hora con una lectura normal, ¿verdad? Y si usted lo hace, perfecto. Pero, ¿y la aplicación de lo que leyó? Porque ahí está el toque del asunto. Ahí esa es la clave de todo esto. Si lo que nosotros leemos lo estamos desarrollando. Entonces, algunos hermanos están más confiando en asuntos de opiniones dentro de las iglesias, en asuntos de emociones dentro de las iglesias o aún de cultura. Cuando nosotros debemos de adoptar la cultura, exactamente la cultura bíblica, y no dejarnos engañar por otras cosas que vienen a la vida. Ahora, pregunta crucial. Pregunta. Bueno, porque esta me la hice yo. Se la hice incluso a mi esposa y los agarré a todos, a mi esposa y a mis hijos se las hice. Y les dije, bueno, como es crucial estar en las escrituras, ¿verdad? O mejor dicho, ¿qué tan crucial es la Biblia para ti y para mí? ¿Qué tan crucial es la Biblia para nosotros como iglesia? ¿Qué tan indispensable se vuelve la Biblia para cada uno de nosotros? No sé si ese silencio es porque lo estoy poniendo contra las cuerdas, como ya me pusieron a mí, o porque lo tengo con la duda. De lo que quiero hablar entonces es de retornando a las escrituras, retornando a la palabra. Y fíjese que buscando la imagen me encontré esta que me llamó mucho la atención, porque es un hombre que, bueno, va con su hijo ahí, pero ¿hacia dónde caminan ellos? Hacia la cruz de Cristo, caminan hacia Cristo. ¿Y cómo lo hacen? Pues en el puente que están formando la palabra, el puente que está formando las escrituras, porque son varias Biblias las que están ahí. Pero mire qué interesante que las escrituras nos hacen un puente para llegar a Cristo. Entonces, ahora, ¿dónde lo quiero llevar yo con esto? Que si tú y yo fallamos en ello, fallamos en las escrituras, quiere decir que si nos alejamos de las escrituras, nos alejamos de Cristo. Si nos acercamos a las escrituras, nos acercamos a Cristo, porque Cristo es la palabra. Cristo es el verbo, Cristo es la verdad, las escrituras son la verdad. Entonces tenemos que retornar a las escrituras. Pero bueno, usted me puede decir como aquellos jugadores de fútbol americano, hermano, pero si yo ya tengo 20 años de ser creyente, yo ya sé lo que dice la escritura, me la sé. Bueno, eso es lo que quiero que analicemos hoy, porque dice Salmo 19:1, dichosos los que van por caminos perfectos. Ahora, los que andan conforme a la ley del Señor. ¿Cuál es el camino perfecto? Entonces, para andar en los caminos perfectos, bueno, si Cristo es el camino perfecto, para andar en los caminos perfectos, ¿cómo dice el salmista que lo hacía? Andaba conforme a la ley del Señor. Entonces, cuando tú y yo vivimos conforme a la palabra, a la escritura, cuando tú y yo vivimos conforme a la Biblia, entonces eso quiere decir que andamos en caminos perfectos. Proverbios capítulo 4 dice que el camino del justo es como la luz de la aurora, que poco a poco va alcanzando perfección hasta que llega el mediodía y el día es perfecto, dice.
Pero ¿cuál es el punto? Para que tú y yo andemos en el camino de perfección, ¿por qué tiene que ir en progresión? Porque en la medida que tú vas entendiendo la palabra, la empiezas a vivir. Y entonces ya vives de acuerdo a como está escrito y no de acuerdo a como te han aconsejado, no de acuerdo a como te han, a como has leído en libros tal vez de sociología o de cívica o psicologías. Que no es que estén mal, pero muchos puntos de esos libros están en contra de lo que la Escritura dice. Por ejemplo, hay una corriente nueva ahora que hasta los médicos pediatras le dicen a su hijo no lo castigue físicamente. ¿No tiene algún hijo chiquito usted? ¿No le han dicho eso al pediatra? No le dé castigo físico al niño. Bueno, es que algunos pediatras son más metidos que otros, ¿verdad? Entonces, pero ahora me estaban contando ahí mi hijo que fue al médico con su niño, con el robacámaras, y entonces el pediatra le empezó a decir, no platicar con él, aconsejarlo, decirle las cosas, pero que no haya castigo físico. Cuando él haga cosas malas, llevarlo aparte y reprenderlo y decirle que no, pero que no, ¿de cuándo acá? Entonces, ellos están poniendo una psicología en las personas de que el castigo físico ya no es correcto hoy en día. Claro, yo entiendo por qué hay abusos y lo que usted quiera, ¿verdad? Porque a veces se le pasa a uno la mano, de acuerdo. Pero la Biblia te enseña cómo tienes que disciplinar a un niño. Es más, la Biblia dice que a nosotros, que el Señor nos ha tomado como hijos, ¿qué nos pasa? No nos deja sin disciplina, nos azota, dice una versión, ¿verdad? Entonces el azote no es una caricia. ¿Cómo hacían los romanos los azotes? Bueno, aparte de los 40 menos 1, eran con aquellas cuerdas que tenían pedacitos de hueso, vidrio y lata, y entonces cada latigazo no solo se aseguraba que dolía, sino que se aseguraba que rompía la piel. Entonces vemos que esa es la forma en que trabajaba, el concepto que ellos entienden de lo que es un azote. Ahora, no estoy diciendo que hay que latigarnos y hay que golpearlos, no. Lo que estoy diciendo es que no reemplacemos la palabra por las cosas que el mundo te puede estar diciendo que suenan bonitas, pero porque suenan humanistas. Y las cosas humanas, algunas cosas sí tienen algo de, no algo de verdad, pero sí algo de atractivo. Pero nosotros no tenemos que andar en eso. Ahora, ¿cómo podemos retornar a las Escrituras? Número 1, porque entendemos la autoridad de las Escrituras. Así que esa es la forma de que nosotros tenemos que, cuando tú sabes y cuando tú entiendes la autoridad de las Escrituras, entonces tú dices, bueno, realmente la autoridad, ¿quién la tiene en mi vida? Pues la palabra, porque es la palabra de Dios. Ahora, ¿de dónde viene la autoridad de las Escrituras? Mire, son textos muy conocidos, segunda de Pedro 1:20. Pero ante todo sabe de esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, dice la palabra. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Pedro está explicándole a la gente cómo se escribió la palabra. Y dice aquí que sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo, inspiración divina, inspirados por el Espíritu Santo que venía de parte de Dios. Eso fue lo que escribieron la palabra de Dios. Algunas personas dicen de que la Biblia fue escrita por hombres y que por eso tiene errores. Pero la verdad es que primero hay que entender a qué errores se refieren y segundo que sí, el Señor utilizó hombres, pero ¿cuál es la diferencia de estos hombres? Que fueron inspirados, fueron llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les dijo qué hablar, les dijo qué escribir, les dijo a qué poner. El Espíritu Santo los llevó al punto de señalar, de marcar y de escribir lo que Él quería que ellos escribieran. ¿Para qué? Para que todas esas cosas quedaran para nosotros. Ahora, note algo bien importante aquí. Dice de que por eso es la razón por la que dice aquí que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Nunca se tome alguna profecía. Yo estoy de acuerdo que se tome una promesa para ustedes. Las promesas son sí y amén de la Escritura y que el Señor nos las dejó para nosotros, pero las profecías no son para un título personal ni para que se las recete a alguien, salvo que el Señor le diga a alguien una porción de la palabra directamente. Pero dice de que no es asunto de interpretación personal, no es un asunto de que usted le interprete que es solamente para usted, no es un asunto de que usted interprete que es para el hermano, que como médico le voy a recetar este verso para que tal vez así le cambie el corazón. No, esas cosas las hace el Señor. Las profecías fueron dadas
dice que nunca fueron dadas como un acto de voluntad humana. Fue Dios que intervino en toda la escritura divina. Por eso es que podemos nosotros ver y entender que la autoridad de las escrituras está basada en lo que Dios habló. Y claro, siempre hay personas, mire, que se encuentran en el mundo, no hay ningún problema. Porque alguien le va a decir, ¿y a vos te consta que la Biblia es palabra de Dios? Porque no sé si le ha ocurrido eso alguna vez a usted. Pero fíjese que una vez dando una enseñanza en Corderitos, se me acercó un hombre que llegó allá a Corderitos y me empezó a decir, hermano, usted se confundió. Me dice, ¿por qué? Porque estaba hablando acerca de la Biblia. Porque usted dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Claro, si aquí lo dice la escritura, pero no toda, me dice. Pues, ¿cómo así? Le digo yo. Porque ahí habló el diablo en alguna ocasión. Entonces yo le dije, a ver, dame. Yo le dije, ya sabía para dónde iba. Le dije, dame el ejemplo donde habló el diablo. Ah, bueno, me dice, abrió Génesis y empezó a hablarme cuando el diablo habló con Eva y después la confundió y la metió en el pecado. Bueno, está bien. Perfecto, le digo, ¿quién habló ahí? Le digo yo, el diablo. Perfecto, ¿quién escribió Génesis? Le digo, fue el diablo. Entonces se quedó pensando, no, entendemos que fue Moisés. Bueno, ¿quién le reveló a Moisés? ¿O Moisés estuvo ahí en el huerto? Pues no creo, me dice. Bueno, está perfecto que no creas, está bien, porque nunca estuvo ahí, le digo. Fueron miles de años después de ese evento, porque Moisés apareció. Entonces ahí lo estaba llevando y ahí poco a poco, al final me dijo, ¿sabe qué? Pero todavía no me convence, yo sé que el diablo habla y esa no es palabra de Dios. Bueno, si eso te gusta a vos y te hace feliz, mira a ver qué vas a hacer. Eso ahí te lo dejo a tu cuenta, le digo, pero yo lo que te estoy tratando de ilustrar es que Moisés, inspirado, el Señor le muestra lo que ocurrió en el Génesis. Y claro, ahí habló el diablo, por supuesto. Ha hablado el hombre también, ¿verdad? Porque ¿qué le dijo Dios a Job? Como un necio has hablado. El hombre también habla. Y está redactado en la escritura. Pues habló hasta un burro. O no una burra. La de Balaam, ¿verdad? Le habló a Balaam. Y aquel, en vez de asustarse, se puso a conversar con ella. Tal vez no tenía con quién hablar tanto, ¿verdad? Pero ¿cuál es el punto, hermanos? Que todo eso es inspiración divina. Ahora, el punto es que Dios dice, que la escritura dice aquí que ¿de dónde viene la autoridad de la escritura entonces? De parte de Dios. Dice esta última parte la que nos debe entender, de parte de Dios. El Señor manda a su Espíritu Santo y le infla el corazón a las personas, a los 40 autores que tiene la Biblia, les infla el corazón, los inspira, los llena de su espíritu para que ellos en visión empiecen a ver o simplemente empiecen a escribir lo que ellos pudieron ver. ¿Qué hicieron los escritores, por ejemplo, de los evangelios? Empezaron a escribir los hechos del Señor Jesucristo. Y por ejemplo, Lucas, que no fue testigo, empezó a investigar y se empezó a asociar con los discípulos que anduvo el Señor. Y mira, ¿y el Señor qué hizo cuando encontró a aquella viuda de Naín? Ah, pues fíjate que se acercó al féretro y resucitó y entonces empezó a escribir. Dedicó su trabajo a escribir, pero ahí había inspiración divina. ¿Por qué? Inspiración divina en lo que escribía, inspiración divina en lo que recibía también de toda la narrativa que se escribió. Entonces vemos que de ahí parte la autoridad de las escrituras. Eso es lo que nos debe nosotros entender. Ahora, muy por encima de esto están las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que dice el Señor Jesucristo, Mateo 7:24. Por tanto, dice el Señor, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y bueno, dice el verso 25, que cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Hermanos, ¿quién es la roca? Cristo. ¿Sobre quién tenemos que edificar nosotros? Sobre Cristo, de ahí para arriba, nada menos que eso, porque si tú empiezas a edificar, bueno, dice el mismo Señor puso el ejemplo, sobre arena. ¿Qué es sobre arena? Algo obviamente que está fuera de Cristo. Arena es el movimiento mundano, arena es tu propia inteligencia, es cuando metes tu yo y dejas fuera al Señor. Entonces, cuando empiezas a edificar sobre la arena, obtienes pérdida. Pero cuando empiezas a edificar sobre la roca, obtienes victoria. Obviamente ganancia. ¿Por qué?
Porque mire esta edificación. Hubo lluvia, hubo torrentes, soplaron vientos, azotaron aquella casa. ¿Ha padecido usted de esto? ¿Ha padecido lluvias, torrentes o vientos y azotes? Entiéndase eso como los problemas de la vida, problemas tal vez en el trabajo, problemas en la familia, problemas con su cónyuge, con su hijo, problemas, situaciones de enfermedad, situaciones económicas, tantas cosas que hay. ¿Pero dónde está? Aquí. Estamos aquí preparándonos, equipándonos cada día más para poder crecer con el Señor. ¿Por qué? Porque estamos fundamentados sobre la roca. Ahora, vamos por partes. ¿Qué dice el Señor? Cualquiera que oye, como primer punto, y como segundo punto, que pone en práctica. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Cuando nosotros entendemos que la autoridad de la palabra es la autoridad de la palabra, es palabra de Dios y es la voz del Señor hablándonos, entonces tenemos que aprender a ser obedientes. Nosotros tenemos que ser obediencia pura en todo lo que el Señor dice, para que así podamos nosotros ser realmente bendecidos, para que así realmente podamos ser edificados, para que podamos ser construidos sobre la base sólida de la roca del Señor. Entonces, otro punto importante que tiene que ver con el fundamento de la palabra o con la autoridad de la palabra es que ¿en qué fundamentamos nuestra fe? ¿En qué fundamenta usted su fe? ¿Alguna vez usted le han dicho, supóngase que está pasando algún problema y se topa con alguien, ¿qué le ha dicho? Tenga fe, hermano, que le va a ir bien. ¿Le han dicho eso? No sé, ¿alguna vez usted se ha preguntado, ¿y fe en qué? O por lo menos, no sé, el otro día caí un poco malcriado yo con una persona, era una muy mi tía, pero muy católica la vieja también. Entonces, siempre que uno tiene alguna situación o algo, ella llega ahí con sus rosarios y Dios mío, yo cómo me la saco de encima. Bueno, la cosa es que un día me agarró con los cables cruzados y me empezó a decir eso. Hijo, tené fe con las cosas que van a venir. Y yo le dije, tía, perdóneme, tía, le digo, pero ¿fe en qué? Y cuando le dije así, con la cara que me le puse, como que se desubicó, porque no me supo decir fe en qué. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? El Señor nos manda a tener fe en su palabra, en sus promesas, en lo que Él ha demandado para nosotros, para que lo desarrollemos en la vida. Bueno, casi que nos terminamos peleando con la tía ahí, pobrecita la doña, ¿verdad? Pero no, si hasta allá está con el Señor. Pero no fui yo que la mandé. Aclaro la situación, ¿verdad? Sí. Pero el punto es que, bueno, sí nos pusimos a cuenta después y ya platicamos y muchas veces hablamos del Evangelio, pero al final de cuentas, me terminó diciendo, mira, yo soy católica, apostólica y romana y ahí me voy a quedar. Va a estar bien, pues solo cree en Cristo y con eso ya, para que se gane el cielo. Bueno, al final ya ahí confesó, a regañadientes, pero confesó y se bautizó. Bueno, terminó bien, terminó bien. Aunque después nos alegamos siempre, pero ahí fue. Allá nos vamos a seguir alegando igual, pero el asunto es que la Biblia es nuestra base firme y es la que nos provoca la fe. Bueno, Pablo claramente dice, para que tú y yo tengamos fe, ¿qué hay que hacer? Oír palabra de Dios, porque cuando uno, el oír la palabra, se te va a ir abriendo más el oído para poder estar llenándote más de la palabra. Y entonces es necesario eso. Ahora, para que avancemos, número uno, la autoridad de Dios, la autoridad de las Escrituras que viene de parte de Dios. Y número dos, obviamente, el propósito de las Escrituras, porque esto es lo que nos entiende o lo que uno tiene que entender para poder decir, yo tengo que retornar a una vida en base a las Escrituras, ¿de acuerdo? Entonces dice 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Pablo reafirma lo que acabamos de leer que nos dijo Pedro, ¿verdad? Que la Escritura es inspirada por Dios. Pero note Pablo que dice, Pablo no solo habla Pablo no solo nos está enseñando la autoridad de las Escrituras, sino que Pablo también está hablando acerca del propósito de las Escrituras. Y es útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, bueno, si vamos por partes está bien, pero podemos, no importa, entrar de atrás para adelante, de adelante para atrás, pero ¿cómo tú y yo vamos a andar en el camino de la perfección? Ya lo estuvimos viendo ahí en aquel Salmo 119. ¿Cómo andamos en el camino de la perfección? ¿Cómo andamos para que nosotros seamos perfectos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo tenemos que andar? Viviendo conforme a la palabra del Señor. Cuando tú agarras la palabra y vives conforme a ella, es como vas a andar entonces en el camino de perfección. ¿Pero por qué? Bueno, porque entonces vas a entender que el Señor dice de que no hay que deberle a nada, nadie, o a nadie nada. ¿Le debe algo a alguien usted? No me conteste. Eso déjelo ahí en su interior, ¿verdad? Porque vaya a ser que aquí esté el otro que le quiera cobrar de una vez. Entonces, pero ¿cuál es el punto, hermanos? Que el Señor dice que no le debas a nada a nadie. Decir, al que merece honra, hónralo. Amén. Y la Biblia dice que a los padres hay que honrarlos. Entonces, a tu papá y a tu mamá, si todavía están contigo, pues hay que honrarlos. Hay que estar siempre pendiente de ellos, ayudarlos en la cuestión que se necesite. Dice, fíjese que el Señor una vez le alegó a unos fariseos, porque los fariseos decían, es corbán, es mi ofrenda a Dios, todo lo que yo puedo hacer para ayudar a mi papá y a mi mamá. Entonces dice que anulaban el mandamiento del amor, de la honra a los padres, por decir que era una ofrenda para Dios. Entonces, el Señor dice, ¿saben qué? Al que tienen que darle honra, ya saben que es a Dios, pero al segundo es a sus padres. Y si lo que tú tienes, que tú dices que es para Dios y no se lo entregas a tus padres primero, vas a tener problemas también con el Señor. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo a los fariseos. Ahora, el Señor fue bien claro y dijo, lo que es del César, dalo al César. Lo que es de Dios, dáselo a Dios. Ahora, imagínate cuando se trata con tus padres, lo que es de Dios a Dios y lo que es de tus padres a tus padres. Entonces, ¿qué decían aquellos? Agarraron un mandamiento de hombre, lo convirtieron en una ley y decían, yo deshonro a mis padres y no hay ningún problema por eso, porque tengo que primero honrar a Dios. Pero no se daban cuenta que al deshonrar a los padres estaban deshonrando a Dios también. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Para que nuestro camino sea perfecto, tenemos que andar de acuerdo a lo que la palabra dice. Ahora, ¿cuál es el propósito de la palabra? Enseñar. Bueno, la palabra es útil para enseñar. ¿Por qué me está marcando otra cosa aquí? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Así que la palabra está para que desarrolle todo eso en nuestra vida. Cuando tú y yo te pones delante de la palabra y empiezas a leer, tienes que entender que estas cosas van a suceder. Te van a enseñar, te van a redarguir, te van a corregir, te van a instruir. Ahora, si tú sientes que la palabra te regañó o te redarguyó, es porque algo malo has hecho. Como decía David allá, cuando yo empecé a meditar en mis caminos, me di cuenta que me tenía que volver a las Escrituras, porque se estaba desviando. Bueno, ¿se acuerda usted cuando David recuperó el arca? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, hicieron una carreta para poner el arca y pusieron ahí lo que habían capturado de los filisteos, los ratones y los tumores de oro. Bueno, la cosa es que cuando el arca iba caminando, usted sabe que los bueyes tropezaron, el arca se quiso caer, Usa la sujetó y por eso Dios lo mató. Y David quedó perplejo con eso y entristecido y hasta le reclamó al Señor. ¿Por qué? Ahora, aquí viene la enseñanza. ¿Qué hizo David para poder recuperar esa comunión con el Señor y poder saldar esa? Correcto. Fue a revisar, por eso es que ese salmo está bien cuadradito. Vi yo en mi corazón cuál era el problema y corregí. Entonces, ese fue el problema que tuvo David, que hizo las cosas. Un carro nuevo con unos bueyes ahí nuevos también para poder llevar el arca. No, es que no era así. Ya había una instrucción levítica que los sacerdotes tenían que llevar en el hombro el arca. Entonces, ¿por qué violentar la ley del Señor cuando el Señor ya lo estableció? Traigámoslo al punto actual. ¿Alguna vez lo han ofendido? ¿Y usted ha perdonado?
Pero ¿cómo ha perdonado? Se planta con el hermano y le dice, bueno, mire, Doc, lo voy a perdonar. Pero ¿sabe qué, Doc? Ya usted ya no lo quiero volver a ver. Usted por su lado, yo por el mío. Ahora, ¿eso es perdón? Entonces, pero no hay personas que perdonan así. Entonces estamos basándonos en un perdón a nuestra manera, no a la manera del Señor. Entonces ahí no estamos honrando al Señor. Ahí no estamos viviendo de acuerdo al propósito de Dios. Y ese es el punto. Por eso dice que la Biblia nos va a enseñar. Mire, usted puede leer una enciclopedia, usted puede leer un periódico, un buen libro, qué sé yo, de física o de ingeniería, lo que usted quiera. Y usted va a ser educado. Pero el único propósito que tienen las Escrituras es lo que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede transformar nuestros corazones. Y por eso tenemos que acercarnos siempre a la palabra, porque de ahí no hay manera que nosotros podamos transformar nuestra vida. Por eso dice que es para enseñar, para redarguir, corregir e instruir. Tú vas a ser instruido en la palabra, tú vas a ser corregido con la palabra, vas a ser regañado, pero qué mejor que te regañe el Señor, ¿no? ¿O no? Claro, porque el Señor es misericordioso, como dijo David, no, Señor, si alguien me va a castigar, que seas tú, porque yo sé que tú eres misericordioso. Si me agarran esos filisteos me van a desarmar, dice David. Entonces, él sabía dónde ir. Así tenemos nosotros que entender también cómo hacer esto. Entonces, dice de que todo esto, el propósito divino de las Escrituras es para que tú y yo seamos perfectos, pero no puede haber perfección alejados de la Escritura. No puede haber perfección alejados del fundamento que nosotros tenemos, que el Señor nos ha dejado. Mire, el Señor se gastó 1500 años para dejarnos la Escritura. 1500 años con aquel, ¿cuántos autores? 40 autores para poder desarrollar la Escritura. Entonces creo que el Señor invirtió bastante. Bueno, yo sé que para el Señor 1000 años son como un día, pero el Señor invirtió 1500 años de los hombres para dejarnos un testimonio a usted y a mí que nos puede servir para esta vida y para la venidera. Entonces es una herencia eterna la que nos han dado. Ahora, mire lo que dice aquí Romanos 15:4, lo que nos enseña Pablo también. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces note algo, cuando Pablo dice que tengamos esperanza, ¿a qué se está refiriendo? Que es en las cosas que usted y yo tenemos que esperar en el Señor. ¿Acaso no tenemos la bendita esperanza ahorita de su regreso? ¿Acaso no tenemos la bendita esperanza de que su palabra nos ha dado la promesa de que Él volverá? Amén. Y que como la palabra lo dice y como entendemos que hay autoridad en la palabra y como entendemos que la palabra es cierta y que las promesas son para nosotros los hijos, entonces dice que Él va a volver. Y esa es la manera que nosotros tenemos entonces que apegarnos a la palabra. ¿Para qué? Debemos de estudiar la Biblia y debemos de aplicarla. ¿Para qué? Para que estemos realmente preparados para cuando el Señor se manifieste. Para que estemos realmente preparados para cuando el Señor venga. Tú y yo nos encuentre ¿cómo? Nos encuentre listos, diciéndole, heme aquí, Señor. Y mire, yo no sé si usted, pero la Biblia dice allá en Cantares, dice, ven, amado mío. Y allá en Apocalipsis, el penúltimo versículo dice, ven, Señor Jesús. Amén. Entonces, la iglesia, por eso dice Apocalipsis que la iglesia, la novia, el espíritu y la novia, que es la iglesia, dicen, ven, Señor Jesús. El anhelo tuyo y mío debe de ser que el Señor venga ya. ¿Pero por qué? ¿Porque te está llevando el río y por quieres irte ya? ¿O porque realmente quieres estar el tiempo con el Señor? Mire, yo sé que son cosas difíciles, pues, pero Pablo llegó a un nivel que Pablo dijo, yo estoy entre la espada y la pared. Es decir, si fuese por mí, yo ya quisiera estar con el Señor. Miren el nivel de Pablo. Pero por amor a ustedes es que yo estoy aquí, aguantando, dice Pablo. Pero por amor a la iglesia, Pablo estaba ahí, pero Pablo ya tenía el deseo de estar con el Señor. ¿Alguna vez usted ha tenido el deseo de estar con el Señor? No, pero genuinamente. De verdad, usted le dice, Señor, porque ya, yo sé que el mundo está bonito, me la estoy pasando bien, sé que hay algunas veces hay problemas y de ahí tú me sacas, pero
El punto es que es mejor estar contigo. El punto es que sobre todas las cosas que uno pueda tener aquí es mejor estar allá con Él, pero porque hemos entendido que hay un propósito de las Escrituras, y el propósito es que tú y yo estemos en el camino de la perfección para poder ser siempre transformados y ser dirigidos a donde el Señor nos quiere llevar. Ahora, como ya entendemos cuál es el propósito, como ya entendemos incluso cuál es la autoridad de la palabra, déjenme enseñarle un punto importante: las consecuencias. ¿Consecuencias de qué? De alejarnos de las Escrituras. Cuando tú y yo, lo que decía al principio, cuando tú y yo nos alejamos de las Escrituras, eso nos pasa factura. Nos pasa factura. En primer lugar, porque obviamente nos vamos secando, en el sentido de que necesitamos el agua de la palabra para mantenernos siempre bien nutridos. Amén. Pero también es por causa de que Oseas 4:6 dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Entonces, ¿por qué nos puede llegar el mal momento? ¿Por qué nos puede llegar ¿cómo decirlo?, la aflicción? ¿Por qué nos puede llevar el cautiverio? ¿Por qué nos puede llevar la angustia? Por la falta de conocimiento, porque nos hemos apartado del conocimiento de Dios. Ahora, ¿cómo adquirimos conocimiento, hermanos? Claro, yendo a la fuente, a las Escrituras, estando ahí día y noche en la palabra. Y es que tenemos que mantenernos con eso. Dice más el texto: por cuanto has rechazado el conocimiento. Mire, el Señor se siente ofendido cuando nosotros hacemos eso. Por cuanto has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que ya no seas mi sacerdote. Y como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces, note algo. ¿Por qué vienen problemas a nuestra vida? ¿Por qué vienen situaciones? Yo no estoy diciendo que porque cuando estamos bien con el Señor no van a haber problemas. Claro que siempre van a haber problemas. Problemas en esta vida los vamos a tener garantizados. Aunque usted me diga: yo reprendo, hermano. No, está bien, reprenda lo que quiera, pero igual va a tener problemas. ¿Por qué? Porque el Señor a través de los problemas nos forma. El Señor a través de los problemas nos educa. El Señor a través de los problemas nos dirige y nos enseña en quién es que debemos de confiar y si realmente hay gozo en nuestro corazón o no. Porque va a haber una prueba de su gozo. ¿Tu gozo está subordinado a tu cuenta de cheques? ¿O al carro que andas? ¿O a la casa que tienes? ¿O al cónyuge, a los hijos que tienes? ¿O a que nadie se mete contigo? Es decir, ¿tu gozo depende de las circunstancias que te rodean o tu gozo depende del Señor? Porque si tu gozo depende del Señor, por mucho que alguien te quite algo, te robe algo, no te van a robar tu paz, que es lo principal. No te van a robar esa alegría que no depende de que tengas mucho dinero o que tengas muchos carros, que hoy dices: ¿en qué carro me voy hoy? Voy a ir en el verde porque hoy voy a andar de verde, me voy a ir en el carro verde. Mañana voy a andar de azul, me voy a ir en el otro que es azul. Y hasta haces juego con no solo tus zapatos con la ropa, sino que hasta con el carro, ¿verdad? Sí, porque no hermanos, ¿verdad? Hay personas que son hasta así, ¿verdad? Pero el punto, ¿cuál es? Que nuestra alegría, nuestro gozo no dependa de las cosas materiales. Porque las cosas materiales hoy las puedes tener y mañana ya no, pero el gozo, la alegría, el fundamento que tú tienes con Dios es eterno. El amor con que nos debemos de manejar tú y yo, eso es eterno. Entonces, bueno, el Señor dice aquí: me has rechazado mi conocimiento, es decir, has rechazado las Escrituras. Tú ya no quieres saber nada de mí, pues yo no voy a saber nada de ti, me voy a desentender también de ti. Y ahí sí nos metemos en serios problemas, porque ahí viene la angustia, la aflicción, y eso es lo que embarga nuestros corazones y no podemos salir de ahí. Por eso el Señor le dijo en Oseas: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Ustedes se volcaron a cualquier otra cosa excepto adorarme a mí. Y como no me adoran a mí, no quieren saber cómo adorarme a mí, entonces, bueno, hagan ustedes sus vidas. Pero les fue mal, por eso les fue mal al pueblo de Israel. Por eso fueron castigados. Entonces, para ti y para mí, ¿cuáles son las consecuencias de alejarnos de la Escritura? Falta de conocimiento. Y la falta de conocimiento es destrucción, es pérdida para nosotros. Entonces tenemos que estar siempre pendiente de la palabra del Señor. Mire lo que nos dice aquí 2 Corintios 3:6. Él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto,
No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu es el que vivifica. ¿Por qué le menciono yo esto? Porque aquí llegamos al punto de que cuando tú y yo nos alejamos de la palabra, cuando nos dedicamos solo a leerla, a estudiarla, pero nunca a vivirla, a practicarla. Entonces es interesante que nosotros crezcamos en el desarrollo de lo que hemos leído o lo que hemos aprendido. Por eso dice Pablo aquí que Él nos capacitó como ministros del nuevo pacto. Es decir, con la vivencia del Espíritu Santo, no de la ley, porque la ley misma, si nos apegamos a la ley, si nos hacemos legalistas, es decir, si nos hacemos simplemente aquellos que señalan por la palabra, entonces nos vamos a volver tipo fariseos y esos están condenados. Cuando tú agarras la palabra y empiezas simplemente a señalar a los demás, mire, aquel viene a la iglesia y no, por decirle algo, ¿verdad? No quiere danzar mucho. Cuando están en la adoración, aquel está leyendo la palabra. Cuando el pastor está predicando, el hombre está leyendo hasta los mensajes que le están cayendo en el correo. Cuando nosotros miremos eso, hermano, oremos por la persona que está así, en vez de estarlo señalando. ¿Por qué le digo yo esto? Porque nos volvemos legalistas. Y el Señor no quiere gente que entienda la Biblia para dispararle a los demás, para señalar a los demás. El Señor quiere gente que entienda la Biblia para que viva de acuerdo a lo que está escrito. Amén. Entonces no estamos nosotros puestos para juzgar a los demás. Mateo 7 dice, así como tú juzgas, ¿qué? Vas a ser también juzgado. Entonces tú estás acribillando a otro, te va a agarrar el Señor con sus ángeles a acribillarte a ti también. Entonces no hay que andar en esos caminos. Y bueno, y quiero llevarlo a este punto, retornar a la práctica de las Escrituras. Si tú ya sabes que hay consecuencia cuando estamos apartados de la palabra, pero tú ya conoces la autoridad de la palabra y tú ya conoces también el propósito de la palabra, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Así como hizo David, he meditado en mis caminos y como que me encontré algo falto y entonces regresé a la fuente, regresé a la palabra para poder encaminarme, para poder volver al carril correcto. Y entonces tenemos que retornar a las Escrituras. Ahora, ya antes les he enseñado cuál es el texto base del discipulado. ¿Se acuerdan? Se lo vuelvo a repetir hasta que se lo aprenda de memoria y lo tenga ahí escrito en su Biblia. Este debe ser mi lema, no como discipulador. Bueno, sí como discipulador, pero más que como discipulador, como hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué dice Esdras 7:10? Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor. ¿Para qué? ¿Para irle a enseñar? Para practicarla. Para practicarla. Y claro, una vez que la practicaba, entonces ya enseñaba sus estatutos y ordenanzas en Israel. Porque ¿quién era Esdras? Esdras era un sacerdote, dice. ¿Y quiénes somos nosotros? Sacerdotes. Entonces, ¿para quién es la palabra? ¿Para Esdras o para usted y para mí? Claro, para nosotros, para cada uno de nosotros es esta palabra. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Pues tenemos que dedicar realmente esas tres cosas que Esdras hizo. Número 1, estudiar la palabra, estudiar las Escrituras diariamente. Mire Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. Dicho sea de paso, consulta, pregunta. ¿Esto es un consejo de Dios? Ahora, ¿es un mandamiento? Todos estamos de acuerdo que es un mandamiento y lo cumple. No, hermano, es que aquí me desquito con usted porque como me lo hace el Señor primero a mí, entonces yo me desquito también con usted. Entonces, es que mire, si este es un mandamiento, ¿por qué no lo cumplimos, pues? Entonces, cuando yo empiezo a leer, digo, Señor, realmente fallo, Señor, mucho he fallado yo porque le miento si le digo que estoy día y noche en la palabra. Y no sé por qué, pero tengo razón para pensar que usted también me mentiría si lo dice. No, yo sé que sí hay gente que lo hace, pero ¿cuál es el punto?
día y noche literalmente no lo hago. De repente en la mañana me levanto temprano, tengo mi devocional, mi tiempo de oración, leo de la escritura, pero en la noche de repente me descuido y me relajo. Y bueno, me voy a ver mi partido con los muchachos y ya me fui a acostar cansado y ya no leí más. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Sin volvernos legalistas, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Estoy faltando a lo que la palabra dice, ¿o no? Porque ¿qué dice aquí? Dice que día y noche meditarás en ella. Bueno, dice que no se apartará de tu boca, no se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces, vaya, pero está bien, usted dice, no, hermano, pero yo diariamente sí leo la Biblia. ¿O ha pasado algún tiempo sin leerla? ¿Ha pasado algún tiempo buscando sus lentes y se da cuenta que los encuentra ahí metidos en la Biblia? O sea, y hace un mes no miraba sus lentes. Bueno, esa fue del pastor, no es mía, pero vamos a que son cosas que pasan, son, como dice él, cosas y casos y cosas de casa, ¿verdad? Bueno, el punto ¿cuál es? Dice aquí que para que cuides de hacer todo lo que en él esté escrito. Entonces el Señor nos demanda que vayamos a la palabra, no con cuestiones no para estarnos atormentando de que tienes que ir a leer, ahora tienes que leer este texto, ahora tienes que leerte el Salmo 119 y de rodillas, y si no te lo lees, no se trata de hacerte sufrir, se trata de que entendamos la escritura y que vivamos, que cuidemos de hacer conforme a lo que esté escrito para que, ¿qué es lo que el Señor quiere hacer contigo? ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros? ¿Bendecirnos o no? Pero ¿qué ocupa el Señor para bendecirnos? Déjeme preguntarle algo. ¿Tiene hijos usted? ¿Usted los recompensa a ellos? O sea, ¿usted les da su premio cuando hacen qué? ¿Cosas buenas o cosas malas? Pues sí, las buenas, porque las malas me imagino que le enseña la faja. Pero ¿cuál es el punto aquí? El Señor también los recompensa. El Señor quiere bendecirnos. El Señor dice que tiene pensamientos ahí de bendición para cada uno de nosotros, pero tenemos que apropiarnos de ese pensamiento. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando nosotros cuidamos de hacer conforme a lo que esté escrito. Cuando nosotros empezamos a vivir de acuerdo a lo que esté escrito. Entonces dice, pero mire lo que dice, cómo cierra el texto. Harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Entonces, ¿cómo tiene que medir uno el valor del éxito? O mejor dicho, ¿cómo tiene que medir uno si ha sido exitoso en su vida? No volvemos a los puntos, no por la cuenta que tengas, no por los carros y la casa que tengas o lo material que tengas, sino es que has sido presto, que has sido capaz de poner por obra todo lo que has aprendido. Y digo lo que has aprendido porque sé que hay muchas cosas en la palabra que no hemos aprendido y que nos falta por entenderlas y aprenderlas para aplicarlas en nuestra vida. Pero si tú y yo aplicamos lo que aprendemos, empezamos en el camino de la perfección, ¿o no? Así es, entonces estudiemos las escrituras, es un mandamiento. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, que no se nos aparte de la boca, de nuestras manos la Biblia, de que siempre estemos ahí meditando día y noche. Que nunca pasemos un día sin haber estado escuchando el consejo de Dios, porque eso es lo que nos va a servir adelante en nuestro camino de vida, eso es lo que nos va a sacar adelante. Entonces, punto 2, poner en práctica lo aprendido. Recuérdese de Esdras, dedicó su corazón a estudiar para practicar, para vivir la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. ¿Qué pasa con los oidores, hermano? Se engañan, dice Santiago aquí, son engañados vosotros mismos. Dice que usted se autoengaña cuando usted simplemente se expone a la palabra, pero no la practica. Se expone a la palabra, conoce las verdades bíblicas, pero no las desarrolla, no las ejecuta en su vida. Conoce de la honra, conoce del perdón, conoce del amor hacia sus hermanos, de soportarlos, pero no lo hace. Entonces dice Santiago que eso es engañarse a uno mismo. ¿Será que vivimos engañados nosotros? ¿O nos vivimos engañando nosotros mismos? ¿O tratamos, por lo menos hacemos el esfuerzo de ser hacedores de la palabra? Mire el engaño hasta donde llega. Porque el Señor se lo reclamó a los fariseos y les dijo, miren, ¿saben qué?
ustedes hacen cosas del mandamiento de hombres o cosas, costumbres de hombres, las vuelven mandamientos de Dios, cuando no es así. Y por eso ustedes hacen a un discípulo, lo hacen doblemente reo del infierno, les dice el Señor a los fariseos. ¿Por qué a qué venía ese regaño de parte del Señor? Por esto, porque dice el Señor de que ellos a sus discípulos les decían, vayan y hagan esto, vayan y hagan lo otro, pero ellos ni con un dedo lo querían hacer. Entonces eran buenos maestros, pero en la enseñanza, pero malos en la práctica. Y el Señor se los recriminó fuertemente. Y ¿sabe qué? Aquí tenemos un problema. Y el problema es que a nosotros nos toca enseñar, ¿o no? Y enseñamos entonces con la experiencia, con la vivencia, con la práctica de la palabra, o como los fariseos. Tú ve y pide perdón, tú ve y da perdón. Y uno ahí todo lleno de amargura por dentro. ¿Qué tal se mira eso? Horrible, hermano, horrible, porque entonces nos estamos viendo como el Señor describió a los fariseos. ¿Se acuerda cómo describió el Señor a los fariseos? Sepulcros blanqueados. Bueno, no es porque ando camisa blanca, ¿verdad? Pero así se trata. Sepulcros blanqueados, lindos por fuera, pero horribles por dentro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar ese tipo de cosas? Sed hacedores de la palabra. Todo aquello que usted ha logrado entender de la Escritura, lo poco o mucho que haya entendido, póngalo por obra, póngalo en práctica, y eso es lo que lo va a sacar adelante. Y obviamente no ser un oidor, porque entonces nos vamos a volver, nosotros mismos nos estamos autoengañando. Punto 3, una vez que usted estudia, una vez que usted practica, Esdras enseña lo aprendido. Y entonces 2 Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que insistas a tiempo y aún fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora mire que hay un punto bien interesante en esta palabrita, doctrina. Oh, pues no sé qué pasa con él. Vamos a ver. Doctrina. Bueno, doctrina, ya ni marca esto. Pero ¿por qué es importante la palabra doctrina? ¿Por qué cree usted que es importante que cuando dice ahí Pablo reprende, exhorta con paciencia y doctrina? ¿Qué quiere decir doctrina? Un estilo de vida. Sí, es enseñanza, pero más que una enseñanza es un estilo de vida. Entonces, cuando Pablo te dice que reprende, que exhorta con paciencia y doctrina, ¿qué es lo que está diciendo? Hazlo con el ejemplo de lo que tú has hecho. Hazlo con el ejemplo de lo que tú has aprendido en Dios y lo has puesto por obra, lo has puesto en práctica. Entonces, por eso es que tienes la autoridad para enseñar, porque has vivido la palabra. Y es lo que hacía Esdras, ¿no? Estudiaba, practicaba. Estudiaba y practicaba, estudiaba y practicaba. Y cuando tenía el tiempo, entonces enseñaba. ¿Y cómo enseñaba? Con doctrina. ¿Cómo es doctrina? Dando el ejemplo de lo que él había hecho. Pero a veces nosotros enseñamos con el ejemplo, pero negativo. Y por eso hay gente que dice, no, cristiano como ese, no. Es más, yo no sé ni cómo está ahí predicando, si es el primero que le ministra paz a la esposa, ¿verdad? Ya sabe por dónde va qué tipo de paz es. Pero son cosas que realmente pasan. Ahora, ¿cuál es el sentido de todo esto? Que Pablo dice, predica la palabra, pero predica con doctrina, predica la palabra, enseña lo que has aprendido, pero es lo que has vivido de la palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar. Y finalmente, la oración por tener el deseo de la palabra. Amós 8:11 dice, aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Entonces, esa hambre usted y yo tenemos que tenerla. Y si no tiene esa hambre, pídele a Dios que le dé hambre, pero ya no de semitas con café, que está bueno pues, pero no todo el tiempo, sino que le dé hambre de la palabra para que usted pueda estar incesantemente indagando en la palabra, buscando. Pero ¿sabe qué me dijo mi hermana el otro día? Ay no, Gerardo, vos me mandás a leer libros así como, porque le dije que algo me preguntó ella de lectura, y yo le dije, ¿sabes qué? Leer Romanos porque te voy a enseñar algo del Antiguo y te voy a enseñar la parte, cómo conjuga el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque Pablo habla acerca de la ley y lo lleva a la gracia. Entonces a los días me llama y me dice, Gerardo, vos me mandaste a leer un libro y no entiendo nada, me dice.
Pues seguí leyéndolo, yo, porque ahí el Señor te va a hablar, pues ahí el Señor te va a despertar. El asunto es que te mantengas en la lectura. O sea, ¿le ha pasado a usted veces que lee y no entiende nada? Claro, a todos nos ha pasado lo mismo. No crea que a veces con una simple lectura usted va a entender las cosas. Y no crea que es que, señores, que yo soy muy bruto, soy muy cerrado. No, no se trata de eso. Primeramente, la revelación no la tiene usted, sino que el Señor se la pone, para empezar. Y segundo, hay cosas que están escondidas que uno tiene que indagarlas. Dice que la gloria de Dios, ¿cuál es? La gloria de Dios es encubrir un asunto. ¿Y la gloria del rey cuál es? Descubrirlo. Pero cuando uno va a descubrir un tesoro, no crea que es una pista y ya llegué al tesoro. No. ¿Se acuerda cómo hacían los mapas antiguos así, de las historias de piratas? Que de este punto tienes que nadar 100 metros, ahí va a haber algo, una roca pintada, ahí tiene un símbolo, copia el símbolo y ahí te va a ir a otra, y así. Pero había un trabajo que desarrollar por encontrar el tesoro. No cree que el tesoro de la Escritura le va a venir así porque sí, no. El tesoro de la Escritura usted lo tiene que abrir con el esfuerzo de estar día tras día en comunión con la palabra, en comunión con el Señor, en oración para que el Señor le dé el deseo y la revelación de la palabra, la inspiración, la iluminación y que el Señor vaya abriendo el camino. Y en la medida que usted y yo vayamos practicando la palabra, el Señor nos va a dar más entendimiento acerca de eso. ¿Por qué? Porque lo que el Señor quiere es bendecirte a ti y a mí, y por eso es que nos abre el camino para que entendamos las Escrituras. Dice aquí que no va a haber ni hambre por pan, ni sed de agua, sino que de oír las palabras del Señor. De oír las palabras del Señor. Ya le he ilustrado yo esto, ¿verdad? Cuando usted va a su reunión, por ejemplo, tiene su almuerzo ahí de una celebración, usted se forra en ese almuerzo, usted come su sopita de entrada, su ensaladita, su churrasquito y después su postre. Y usted termina en su casa ahí, medio adormitado en la silla y dice, bueno, ya no importa si no vuelvo a comer el día de hoy, dice usted. Ya estoy saturado de comida. Pero ya cuando son como las 6, 7 de la noche, tarde noche, ¿qué se encuentra haciendo? Hurgando el refrigerador a ver dónde están las sobrinas para terminárselas, ¿verdad? Bueno, esa es lo que nosotros tenemos que pedir, esa hambre y sed de la palabra, esa pasión, ese deseo por la palabra, que si usted fue en la mañana a la palabra, pues la tenga que buscar otra vez, que tenga la necesidad de buscarla nuevamente. Y eso es lo que el Señor quiere despertar en cada uno de nosotros. Mire, le leí el verso de Amós, pero cuando usted lee ese verso de Amós no es una maldición, es un juicio que el Señor le está emitiendo al pueblo. Les voy a dar hambre de la palabra, pero no la van a encontrar. Les voy a dar sed por la palabra, pero no la van a hallar, dice el Señor. Ahora, yo estoy diciendo a usted y a mí que somos los hijos del Señor y que tenemos la gracia divina en nosotros, que nosotros oremos por esa hambre, por esa sed, para que el Señor nos dé la palabra y que estemos siempre prestos a escucharla, a asimilarla en nuestro corazón, a ponerla por obra y ya bien preparado a irle a enseñar. Porque solo así usted puede dar el ejemplo con su vida. Usted va a dar el ejemplo. Amén. Amén y amén. Bueno, retornando a las Escrituras, esto es retornando a las bases. Necesitamos tener el fundamento sobre nuestra vida. Entonces, rápidamente, ya para terminar rápidamente, miren, esa es la autoridad. Entendemos que la palabra es palabra de Dios y como tal autoridad es que nosotros vamos a buscar consuelo y guianza de ella, porque también la Escritura tiene un propósito que es enseñarnos a andar en el camino correcto. Número 3, entendemos que si tenemos la autoridad, si entendemos que la autoridad de las Escrituras viene de Dios, entendemos que el propósito de las Escrituras es para edificar nuestra vida. Entonces, si nos apartamos de las Escrituras, tenemos una consecuencia y qué es lo que tenemos que evitar. Y después, la práctica de las Escrituras. Necesitamos, volviendo al punto, el lema de Esdras, que se haga rema en nuestra vida, dedicados a estudiar, para practicar, para poner por obra, para después, así, tener la autoridad para ir a enseñar. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a orar. Y sé que habían unas peticiones de oración por ahí. Tal vez los hermanos me ayudan en eso.
Pero vamos a orar y vamos a poner a los hermanos también. Y si usted trae una petición, pues igualmente elévela al Señor para que podamos salir adelante de esto. Vamos a ver. Bueno, oramos entonces. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuevamente venimos a ti, Señor, con un corazón, Señor, agradecido por lo que tú haces con nosotros, por lo que tú has trabajado en nuestra vida. Y aquí estamos, Señor, perseverando siempre en ti, queriendo caminar, queriendo avanzar, fortaleciéndonos, Señor, siempre en ti, sabiendo que los días pues son malos, pero queremos sacar todo lo bueno posible de esos días que tú nos regalas, Señor. Te agradecemos por el tiempo, te agradecemos por permitirnos reunirnos, te agradecemos porque nos permites ir a nuestros discipulados a poder desarrollar esa labor, Señor, que tú nos has delegado. Te agradecemos porque sabemos que tú das la provisión, sabemos que tú das, Señor, el deseo, la pasión para que sigamos en ello. Y no queremos dejar pasar la oportunidad, Señor, no solo de la gratitud que te tenemos, sino que también orar por nuestros hermanos. Orar por nuestros hermanos. Alan Hernández, que tiene un problema nuevamente en su pierna, Señor. Pon tu mano de salud sobre esa pierna, Señor. Pon tu mano de salud sobre la vida de Alan. Libéralo, Señor, de ello para que te pueda servir con todo gozo, con toda alegría y sin ningún impedimento. Señor, ponemos a Alan en tus manos para que tú trabajes su vida. Manda esa palabra de vida y de salud sobre la vida de Alan Hernández, igualmente sobre la mamá de nuestra hermana Claudia Bulnes, que está con COVID. En el nombre de Cristo te rogamos y te pedimos que la sanes, te rogamos y te pedimos que la levantes de ese lecho de enfermedad. Te rogamos y te pedimos, Señor, que le des vida, que le des salud, Señor, y que mandes esa palabra de restauración, Señor. Igualmente por nuestro hermano René Castejón. Mira, por René también está padeciendo, Señor, en el nombre de Cristo, te lo ponemos en tus manos. Tú eres el médico divino, Señor. Ministra salud sobre estos hermanos que están necesitados. Ministra paz también sobre ellos también y aún también sobre nosotros. Llévanos siempre con esa paz, con esa bendición. Quita toda aflicción, todo aquello que nos esté amargando, que nos esté causando daños. Señor, libéranos y ayúdanos a mantenernos siempre con gozo y alegría, perseverantes en ti, confiando siempre en tu palabra y en tus promesas y en todo aquello que tú has derramado para nosotros. Ayúdanos en todo momento a retornar y a mantenernos siempre en tu palabra, Señor. Tu palabra es la que nos ayuda y nos mantiene. En el nombre de Cristo, gracias te damos por esa provisión de vida que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús, te lo queremos agradecer. Ahora te pedimos también que nos lleves con bendición, que nos lleves con seguridad, que nos lleves, Señor, en paz a nuestros hogares y que nos ayudes a ministrar a cada uno de los discipulados que nos toquen estos días. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Te amamos, te bendecimos y te honramos a ti por sobre todas las cosas. Amén, amén y amén. Bueno, despedimos a los hermanos también.